Bienvenidos a Mazal TV y hoy tenemos una entrevista muy, pero que muy interesante, que seguro que será del agrado de todos ustedes. Hoy vamos a conversar con la cineasta colombiana Diana Lindarte. Ella está creando un documental que se llama Sangre Limpia, 500 años de tragicomedia tropical. Ella está ahora mismo en Nueva York. Es una obra que explora memoria, identidad, raíces, cultura, sobre todo en Latinoamérica. Y bueno, le voy a dar la bienvenida. Muy buenas, Diana. Hola, muy buenas. Muchas gracias a ti y a toda la audiencia de Mazal. Gracias a ti por entrar con nosotros. Para nosotros es un placer y poder entrevistarte. Bueno, yo siempre pregunto en mis entrevistas, ¿dónde has nacido y qué recuerdos tienes de tu infancia? Bueno, yo nací en Popayán, Colombia, Ajá. y pues lo que más recuerdo de mi infancia es familia, mi abuela, mis tías, mis primos, todo el tiempo juntos, aprendiendo cosas. Ujú. Eh, una infancia en Colombia, en una ciudad muy pequeña y muy católica llamada Ajá. Popayán, en la cual mi abuela y mi abuelo se mudaron, vamos a decirlo, no éramos de allí, veníamos de otra ciudad, pero ellos llegaron allí por razones del destino y ahí tuvieron a a mis tíos. Una ciudad muy católica, pero muy a pesar de eso, mi abuela buscó el judaísmo estando O sea, allí por algún no me motivo. digas cómo. ¿Te cuento? Sí, claro, por supuesto, interesantísimo. Pues imagínate que mi abuela viene de familia católica muy observante del catolicismo. Ujú. Y ella fue una adolescente un poquito rebelde que quiso salirse del catolicismo, de las tías, de la abuela, etcétera. Se encontró con mi abuelo y decidieron empezar a buscar alternativas, entraron a diferentes grupos y era muy interesante porque ellos abrían las puertas a la gente. Ellos vivieron en Cúcuta, en diferentes partes de Colombia, fueron amigos de gitanos en Colombia. Y un día llegó a nuestra casa un señor muy alto, judío, eh, a visitar, un amigo de un amigo, mi abuela lo recibió, etcétera, y él se enamoró de mi tía Y y se quedó en la casa. Se quedó en la casa, tuvieron tres hijos con mi tía. Mis tres primos están hoy en Israel y fue él quien le enseñó el judaísmo a mi abuela. Él empezó a comentarle, vean, vamos a celebrar Shabbat y enseñó y mi abuela lo absorbió todo rápido. qué Y, bueno. y ya estábamos celebrando Shabbat cuando yo era niña. O sea que, pero os convertisteis todos, o buscasteis vuestras raíces Fue algo muy extraño porque estábamos teniendo prácticas judías sin tener ajá. mucha conciencia de nuestras raíces judías. Hubo varios procesos en mi familia, mis primitos hicieron un proceso diferente, mucha gente, digamos, se adaptó al judaísmo, pero no necesariamente hicieron una conversión rabínica, otros sí la hicimos, entonces ha sido un proceso de mucho crecimiento con los años, pero básicamente, como lo he dicho tal vez en alguna entrevista que tú escuchaste, fue cuando comenzó el proceso de reparación que se comenzó en España y en Portugal para Ah, descendientes de sefardíes que empezamos a preguntárnoslo. bueno, y entonces tú decides venirte a España, ¿o no? Entonces yo Para buscar. decido, decidimos empezar a buscar de a poquitos en nuestros propios, en Colombia, en nuestras propias diócesis, en los archivos ya luego de España, sí, en toda la información a la cual podemos acceder, pero estamos hablando de que éramos adolescentes, mi hermana y yo, que éramos como las que estábamos encontrando esa pista. Y, y empezamos a buscar y empezó a abrirse mucha información porque ya había gente colombiana accediendo a la nacionalidad española y portuguesa. Fíjate. Oye, y por todo este motivo, a ti te gustaba mucho el teatro, ¿no? De pequeña.
y de ahí ya pasas como al cine, ¿no? Claro, Cuéntame. Popayán es una Ajá, ciudad muy también artística, muy bohemia. Entonces allá muchos grupos de teatro, uno simplemente encuentra su lugar y el teatro a mí me salvó en muchas ocasiones del aburrimiento de una ciudad pequeña. Aprendí a actuar, me enamoré de la dramaturgia. Luego me fui a Buenos Aires a seguir estudiando teatro. Luego me devolví y gané una beca para estudiar cine en Quito, Ecuador, en el Instituto de Cine. Luego estudié mi carrera de cine en Brasil, ya la carrera académica y no técnica. ajá. Entonces sí, terminé en el cine y terminé enamorada de la dramaturgia y queriendo contar mi historia. Claro, eso te iba a decir. Entonces, ¿este documental cuentas tu propia historia o son de otras personas? En este documental, vamos a decirlo que quiero hablar de mi historia, pero me voy a encontrar con mis primos lejanos. Ya tengo varios testimonios de personas que han tramitado su certificado sefaradí con la Federación de Comunidades Judías Españolas y Ajá. con la SIL de Portugal y personas que al mismo tiempo han retornado al judaísmo. Aquí en New York voy a entrevistar, o bueno, ya estamos digamos, proceso ya de finalizar entrevistas. Una familia que vive en Borough Park, en New York. Son primos míos en 10º grado y son esposos. Y ellos son primos en 12º grado de nuestro mismo antepasado. Entonces, es algo muy especial irlos encontrando. Tengo eh, participantes que son descendientes de los judíos de Pernambuco, en Brasil. Hay varias historias reales y quiero contar nuestra historia. Yo no voy a hablar de mí, pero yo no quiero ser como tan importante. Yo quiero que sepamos, que nos conectemos los descendientes. Quiero hablar con ellos, decir, aquí estamos, juntémonos. Qué bueno. Hoy, ¿cuál es la relevancia de la genealogía, ¿no? De judía en Latinoamérica hoy en día? Bueno, me parece muy importante que me preguntes esto porque yo siento y yo lo presentía cuando yo empecé a estudiar cine. Yo empecé a percibir un problema espiritual en nuestra historia. Yo no sé por qué yo lo veo así. Yo dije, nos falta entender algo mucho más allá del conflicto en sí, porque siempre decimos, Latinoamérica tiene desigualdad, Latinoamérica tuvo colonizadores, siempre tenemos una mirada muy negativa de cosas que han ido pasando, pero nunca nos hemos detenido a al inicio, a la concepción de todo lo que pasó. ¿Y cuál era la concepción de Latinoamérica cuando se fundó? Pues la Inquisición. La Inquisición fundó nuestro continente. Y si entendemos que existen archivos que nos pueden llevar a entender quiénes llegaron, con quiénes se juntaron, qué más pasó además de todo lo negativo que ya aprendimos en nuestras escuelas. Entonces yo quiero que nos reconciliemos con esos ancestros, cristianos viejos, cristianos nuevos, que abracemos también nuestro ser mestizos, porque también tenemos problemas de racismo en Latinoamérica gravísimos, y que ¿Verdad? abracemos esa realidad, que no, que no nos despeguemos tanto de la realidad, que no nos enfoquemos tanto en esos problemas tan graves, sin antes ir y decir, bueno, pero es que a mí me fundó la Inquisición, la ciudad donde yo nací era una ciudad inquisitorial y Cartagena era uno de los primeros puertos en recibir a la Inquisición y a los criptojudíos y a los conquistadores, pero había gente que quería simplemente vivir, Ah, sobrevivir. bueno, bueno. Una cosita, bueno, yo quiero saber muchas cosas de esto, ¿eh? Porque me está encantando tu entrevista. ¿Tu documental es de ficción o vas a hacer los testimonios ahí puros y duros o una mezcla de lenguaje? Es una mezcla de lenguaje donde Ajá, yo voy básicamente a hacer una conversación con mis ancestros, los voy a nombrar, los voy a
Es como, como jugar a la tabla Ouija, los voy a traer. Y en esos momentos, cuando yo hablo con ellos y yo les hago preguntas como por qué se convirtieron, por qué hicieron el certificado de hidalguía, por qué razón no se fueron a Turquía. Y yo, hay una parte donde, porque yo quiero hablar muy digamos, en humor negro, a veces quiero generar como esa sátira y hacer reír. Quiero decirles como, si tan solo yo hubiera nacido en Turquía y hablado ladino, Claro. les digo cosas así. Y luego vamos a pasar a entrevistas de personas que nos van a hablar de cosas específicas, de las genealogías colombianas y latinoamericanas. Tenemos una experta, genealogista de Colombia, tenemos un experto en Venezuela sobre la familia Halevi. Es un experto que vive en Venezuela, pero la familia Halevi que llega a Colombia, que son los de Castro. Ajá. Y tenemos así, tenemos a los descendientes, que son como mis primos de 14º grado, y vamos así, entramos a entrevista, pero no dejamos, no quiero que sea entrevista tipo la clásica entrevista, perdón, la clásica serie documental donde hablamos de la Inquisición y hablamos y nos imaginamos un mundo medieval. Yo quiero que muestre la vida real actual de los descendientes. Qué bueno. Otra preguntita. Yo soy muy preguntona. ¿Existe realmente el concepto de pureza de sangre o es un mito histórico? A ver, centrándome cómo yo quiero generar esta sátira en el documental, Ajá. yo creo que era una idea infundada tanto hace 500 años como hoy. O sea, la limpieza de sangre no fue solo un concepto español, vamos a decir que es un sistema que estructuró toda la sociedad colonial y que todavía resuena en las jerarquías sociales actuales de mi continente. Vamos a decir, la división de raza, apellido, de dónde vienes, si tienes apellido castellano, si hablas en cristiano, todo esto tiene un raíz de sistema de castas que la Inquisición ayudó a crear. Entonces yo absolutamente siento que no existe ninguna sangre pura en el Ah, mundo. No importa el tiempo que hayas vivido en un lugar, siempre un grupo llegó ahí, se mezcló con los tuyos y tenemos que cuestionarnos eso cada vez que hablamos, incluso cuando hablamos de los judíos Bnei Anusim, que somos mezclados, que nos ven como mezclados con Latinoamérica, sí, somos mezclados, como muchos judíos ashkenazim son mezclados en Europa con población local, como muchos judíos sefaradim turcos que se mezclaron con población local, etcétera, etcétera. Entonces, quiero un poco abrir esa puerta para cuestionarnos esos conceptos de limpieza, de pureza que tenemos los humanos, esas idiosincrasias. entonces me hablas que hay etnias dentro del judaísmo, ¿no? O hablamos de una identidad principalmente cultural y religiosa. Claro, O sea, que son etnias que están dentro, ¿no? Y al cabo sí, de los años, cada uno ha cogido un camino. claro que sí. Lo importante es que todos tenemos en común la Torá, pero Ajá. a ver, vamos a hablar de los judíos etíopes, de los judíos que vienen de la India, los Bene Menashe, que son personas que siguen el judaísmo, de los yemeníes, de los iraníes, o sea, tú ves un judío iraní y ellos han sido judíos por 2000 años, pero eso no quiere decir que no hayan familias persas que se juntaron allí y que empezaron a seguir el judaísmo junto con ellos. Es complejo, pero somos mucha mezcla. O sea, el judaísmo tiene mucha identidad. Hay judíos chinos hoy por hoy. Es verdad, ¿eh? Bueno, es que los judíos han sido los principales, los primeros, ¿no? El inicio de todo, según cómo lo miramos, pero yo creo que todos descendemos de los judíos, buscando y buscando, como estás haciendo tú, seguro que buscas tu propia identidad. Bueno, el mensaje central de tu documental busca resolver o al menos cuestionar las crisis de identidad latinoamericana o es en general, o es global. Yo creo que primero que todo la crisis de identidad de los criptojudíos, Ah, que empezamos a buscar el judaísmo, no entendemos por qué.
luego encontramos que sí somos descendientes de aquellos que fueron expulsados o forzados a la conversión. Entonces, primero que todo, nosotros tenemos un problema más grave porque si hablamos de un latinoamericano común que está feliz con quien es, que está feliz siendo católico o que se siente bien en la secta que esté o en el ritual que siga, no sé, hinduismo, yoga, si la persona está tranquila con quien es, pues está muy chévere. Y si no se siente perturbada. Pero yo siento que los B'nai Anusim somos gente con mucha crisis de identidad. Estamos muy perturbados llegamos a este mundo muy confundidos con los lugares en donde nacimos y con lo que vemos y con lo que queremos hacer y no entendemos por qué. Cuando encontramos el judaísmo, es como si esas piezas se solucionaran, como si empezáramos a encontrar como respuestas y más comodidad en lo que queremos hacer. Por ejemplo, mi kashrut me encanta, yo soy feliz comiendo y sabiendo que es kosher. Eh, Claro. Importante la comida, ¿no? Sí, claro. Entonces yo diría, yo quiero solucionar primero el problema de aquellos descendientes de Bnei Anusim y luego ya entender, claro, que nuestros conflictos generales de Latinoamérica vienen porque hubo una inquisición que fundó todos estos sistemas que se fueron replicando. Pues no creo que voy a salvar el mundo con el documental, pero al menos voy a generar preguntas a todos. Sí, Sí. sí, muy bien. No, no, si a mí, con lo poquito que he podido ver tuyo, porque como aún no está el documental terminado, me llama muchísima la atención y me parece que, bueno, que estás haciendo una labor de investigación buenísima. Hay un pajarito que me ha dicho, no sé si es verdad o no, que estás vinculada con Santa Teresa de Ávila. Es real. ¿Es real? Sí, Cuéntame esto, claro, tú imagínate una figura clave del catolicismo, ¿cómo desarrollas este tema genealógicamente en tu investigación? justamente mis ancestros por el lado de mamá, Ajá. que hemos descubierto, Juan Sánchez de Toledo e Inés de Cepeda, ellos, pues Juan Sánchez era un judío muy importante en Toledo, él se casa con Inés de Cepeda, que supuestamente era católica vieja, cristiana vieja, en realidad ella era la prima y ella se convirtió antes al catolicismo, eran de la misma familia, se juntaron, tuvieron a sus hijos y luego a sus nietos, entre ellas Santa Teresa de Ávila, que era la hermana de Humberto Ahumada, que es mi ancestro que llegó a Colombia. Entonces, ella es como una tía, es una tía no sé, en 20ª generación, pero es una tía que valoro mucho. Ella tiene un diario y hay una literatura alrededor de ella muy interesante. Algo que me conecta con mis familiares católicos, porque es la forma en la que yo les digo, yo respeto el catolicismo que ustedes hoy observan, porque miren, somos parientes de Santa Teresa. A mí me gusta eso, me pareció algo muy especial y muy bonito saberlo y entender los conflictos de ella, entender cómo ella intentó cubrir su judaísmo o el judaísmo de su abuelo o de sus abuelos. Ellos los observaron mucho, los vecinos los miraban mucho, a ella la miraban mucho, les comentaban cosas, porque sabían que ellos los había reconciliado la Inquisición. Entonces, sí, ella, Santa Teresa de Ávila, es mi pariente y me da mucho orgullo saber que era judía y que finalmente lo pudimos saber y que era católica, y era una buena católica también. Y bueno, ¿piensas que muchas personas buscan sus raíces porque el catolicismo ya no les convencen frente a todos los cambios que hay sociales, religiosos, culturales, Mira que a la puede entidad? ser. Es que yo no sé por qué de las personas que yo he conocido, de las diferentes historias, tanto mi familia como mis primos de tantos grados que he ido conociendo, yo creo que muchos se cansan, pero no es de la religión y de la institución Ujú. católica. Deben haber unos que sí. La mayoría empiezan como a no sentirse cómodos en su propio, como que hay algo más que les está pidiendo cambio. Y
y tal vez unos directamente entienden qué es el judaísmo. Yo no sé, será de pronto como algo genético, no sé qué es. En la iglesia católica, por ejemplo, yo tengo familiares, tengo un primo cura, y ellos son católicos y ellos aman a la iglesia y ellos la defienden 100% y también pueden aceptar que tienen orígenes judíos no se van a cambiar de religión por eso. Entonces puede haber un número de personas que se cansaron, que de pronto el catolicismo o el cristianismo no les dio respuestas y empezaron a seguir buscando, pero te voy a decir, es algo que depende de cada familia y de cada persona porque todos son diferentes. Claro. ¿Existen tradiciones judías que se han mantenido en secreto durante generaciones o no? Sí las ¿Las hay? hay, existen varios, digamos, hay literatura al respecto, han habido varios casos de conocidos criptojudíos que saben y pueden contar específicas tradiciones que se tienen como barrer de adentro, de la casa de adentro para afuera, para que la basura no toque la mezuzá que está en la puerta, el uso de la ruda, que para mí es lo que yo más me conecto con, el uso de la ruda para Es limpiar la verdad, porque casa. la ruda limpian las casas, ¿no? Como cuéntame, ¿cómo Eso se hace ese proceso es de algo, o sea, limpieza? la ruda es la planta reina de la cultura sefaradí. Si tú hablas Ajá, con un judío de Turquía, de los Balcanes, con una mujer judía, ella te va a contar qué hace con la ruda, pero luego cuando vienes a la tierra criptojudía, a Antioquia, Colombia, a Pernambuco, Brasil, ellos te hablan igualmente de la ruda de esa forma. Yo creo que hay, sí, creencias. Dicen que, por ejemplo, en Antioquia la gente enciende una vela el viernes en la noche, una, sin razón. Yo no conocí esas tradiciones en mi casa, en mi familia. Nosotros no teníamos ni rastro de eso, o sea, no se habló. Lo único que yo creo es que éramos demasiado católicos, claro. excesivamente exteriormente católicos. Habían imágenes en la casa de mi abuela, de mi tatarabuela. Entonces, existen, pero no las he encontrado tanto como yo esperaba, esas tradiciones escondidas. Fíjate, ¿pero qué tenemos que hacer con la ruda? ¿Limpiar la casa? ¿Cómo se hace? Dime, Yo creo que, ¿o tienes que tener la planta? mira, la ruda, mi abuela, por ejemplo, tiene un monte de ruda en su patio. Ella Qué tiene maravilla. muchos arbolitos de ruda plantados, pero la ruda hay que tomarla, yo siento que es algo folclórico. Ah, Am, Puedes hacerte baños con la ruda, puedes ponerla en tu cartera, puedes barrer la casa con ruda. Es decir, eso está tan en la familia que es como si alguien te toca escuchar lo de tu tía para saber qué hacer con ello. ¿Entiendes? sí, La sí. puedes tener en la casa, puedes comprarte una ruda y tenerla ahí viva, que esté viva, que no se seque, tratar de cuidarla mucho. ¿En tu documental vas a reflejar esto o no? Claro que sí, Ah, ya qué bueno. tengo a un amigo que es descendiente de criptojudíos de Antioquia, él es un antioqueño, un intelectual antioqueño, que tiene mucha narración oral de la ruda en su casa y en su ciudad. Entonces vamos a hablar de eso. Qué bueno, qué interesante. ¿El ADN puede servir como prueba para confirmar si tienes alguna ascendencia judía o no? Puede ser. A ver, Sí, vamos a ¿no? decir que existe, claro, el MyHeritage tiene su test, 23andMe. Mucha gente lo logra, pero yo siento que mucho más existe, como tal, esas coincidencias existen mucho más entre los Ashkenazim. O sea, ellos hacen ese test y de una les conecta con, etcétera. Pero los Sefaradim, Ah, curiosamente, les sale ibérico. no me Ibérico. digas. O sea, que no Sí, tiene que no le sale la prueba. sefardí, porque es que cómo se mide eso. Yo, la verdad, desconozco cómo medir qué tan sefardí soy o no, porque lo que sea que yo me haga me va a salir ibérico, indígena y afro. Entonces, yo, como latinoamericana colombiana. Entonces, yo creo que me puede servir para saber que fui ibérica y que, claro, que tengo antepasados de Al-Ándalus, Ajá, de la península.
pero no sabría, en el mundo sefardí no sabría. Mi esposo es Ashkenazí, él se hizo el test en MyHeritage y le salieron primos Ashkenazim, le salió porcentajes lituanos, húngaros, etcétera, muy europeo. Para mí es muy europeo, húngaro, lituano, eslovaco. Entonces ahí él le salen primos de esas zonas, pero en realidad tampoco es que conectó con ellos. Yo siento que eso es como como un hobby. Fíjate. Oye, tengo aquí a mi técnico que es venezolano y me ha dicho, pregúntale si Simón Bolívar tenía ancestros judíos. ¿Hay de cierto o no en eso? No, es totalmente cierto. Cierto, ¿no? No solo él tenía ancestros judíos, Abraham Halevi de Burgos, que era su patriarca judío, unas generaciones atrás, perdón, eh, Simón Bolívar Ajá. desciende de un judío que se hizo obispo. Su nombre es Abraham Halevi de Burgos. Y él se convirtió claramente al catolicismo. Luego pasaron muchas generaciones. Simón Bolívar nació en Venezuela, pero además los judíos eran sus amigos en la revolución. Ellos invirtieron en armas para ayudar a liberar América y darle la libertad que él buscaba y sus amigos judíos le dijeron que ellos le ayudaban en todo y él los invitó a vivir en la costa colombiana, que se quedaran allá, que se establecieran. Y de ahí vienen muchas familias de las cuales vamos a hablar en el documental, que son, Ah, que son judías y algunas criptojudías, que se quedaron judías, o sefaradim, que quedaron allí en las costas colombianas, los senior y otros. ¿igual pasó en Brasil o no? ¿O qué En papel Brasil, jugó ahí la diáspora? es que Brasil es complejo porque es que en Brasil al principio llega una diáspora criptojudía, inmediatamente pueden celebrar y expresar sus tradiciones, pero luego llega el Santo Oficio y los persigue. Este grupo se va a New York, son los primeros criptojudíos en llegar a New York y los que fundan Nueva Ámsterdam. Entonces, Brasil es demasiado, la historia brasileña es muy fuerte, o sea, y hay muchos Bene allá, hay muchos y la mayoría tienen una historia de quemado por la Inquisición. O sea, eran personas que quemaban en plaza pública. Brasil tiene tiene su propia historia de Bnei Anusin. Es muy fuerte lo que pasó allá. Fíjate, bueno, y en Nueva York, cerca que estás, en Newport, también fue un núcleo importante, ¿no? Sí, por ahí visitamos la tumba de Aaron López, una Ujú. de esas personas que fundó Newport, español, él, criptojudío. Visitamos la sinagoga de Toro, que fue esa sinagoga fundada por ellos en Newport. Tenemos personas descendientes que descienden de esas familias allí y también los hemos entrevistado. Pensamos volver para hacer unas tomas un poquito más lindas, porque cuando fuimos estábamos en una fiesta y no estaba todas las personas. No, creo que era Shavuot, fuimos en Shavuot. Entonces vamos a volver a Newport, definitivamente. Qué maravilla. Oye, ¿cómo financias tu documental? ¿Te ayudan? Ay, ¿Lo haces privado? ¿Tienes sponsor? Cuéntanos un poco. sí, imagínate, es una cuestión completamente independiente, lo he ido haciendo con mis propios recursos, hemos viajado, eh, vamos a decir, he hecho todo a partir de mi propio tiempo y de mi propia subvención. ¿Por qué? Porque no he podido dedicar tiempo completo, ya que yo como cineasta tengo que trabajar, editar, tener mis Claro. proyectos para sobrevivir y no he tenido como tal el sponsor que me diga, dedícate a hacer el documental, hazlo con tanto, aquí tienes tú el equipo, yo he ido solita dándole, bueno, solita no, o sea, me han colaborado muchas personas en el camino de forma muy chévere, dándome entrevistas, dándome información. Mi genealogista es una mujer que está todo el tiempo allí, yo le hago preguntas, de a poquito he ido como
generando, digamos, eh, la producción y de a poco, vamos a decir, grabo en un lugar, luego no puedo grabar, pero sigo investigando, sigo formulando las preguntas, sigo contactando a los expertos y de a poco, vamos de a poco. Ya me estoy presentando para grants aquí en los Estados Unidos, Ah, entonces qué bueno. esperemos que nos vaya Que bien. sí, ya verás que sí. Aquí también hacemos un llamamiento para apoyarte, ¿eh? Tenemos ya bastantes seguidores y bueno, nos parece un proyecto maravilloso, por eso queríamos entrevistarte y el trabajo que estás haciendo nos invita a mirar hacia atrás para comprender quiénes somos y los que no somos también para saber dónde éramos. Y tu documental yo creo que abre preguntas necesarias sobre la memoria, la identidad, las raíces que aún siguen viva en nuestra historia colectiva. Te doy las gracias. Aquí tienes las puertas de Mazal TV para ti. Cuando quieras contarnos algo, estamos encantados. Bueno, cuéntame, en Nueva York, ¿hace frío, no? ¿Cómo está el día hoy? Mira, ha sido una oleada de frío y de hielo que no te Ajá. imaginas. El carro lo hemos tenido un poquito atrapado porque vino la nieve y luego crecieron los centímetros de nieve y se volvió hielo. Ay, ay, ay. Entonces, estamos en temperaturas de menos 10, menos 20 grados centígrados a veces. Incluso Qué me dice mi esposo, no hay, o sea, no era tan común ver este tipo de heladas, pero sí, lo estamos viviendo y sale el sol, eso es lo bonito, sale el sol, pero ahí está la nieve intacta, no se quiere ir. Que te advierto que la misma Isobara llega aquí, ¿eh? A España. Ay, ay, ay. Cuando yo veo las nevadas en Nueva York, digo, en 2 o 3 días tenemos aquí un frío mortal, y es verdad. Aquí estamos un poco como las ranas, con mucha agua, pero Cuídense, cuídense mucho, por favor. estamos felices y más felices de haberte entrevistado. Diana Lindarte, mil gracias. Cuando termines el documental, bueno, tendrás que venir aquí al estreno a España, ¿no? Absolutamente. O sea, Igual ya lo estamos, hacemos vía Mazal, ya verás. tenemos que visitar la casa de mi ancestro en Ávila, Ah, de qué Juan Sánchez bueno. de Toledo. Pues cuando vengas, aquí estamos. De Vale. una, de una, de Venga. una. Cuenten conmigo también para lo que necesiten. Yo acá en Nueva York, lo que pueda hacer y para seguir expandiéndonos más. Agradezco mucho tu entrevista y a toda tu audiencia. Espero que, bueno, si hay alguien por ahí que esté interesado en el proyecto, me Claro. contacte. Les puedo dejar por ahí mi correo y Eso también te iba el a que, decir tú, dinos tu web o dónde te pueden encontrar. claro, yo luego les mando para que lo tengan allí en la descripción de YouTube, pero pueden encontrarme en mi website, es lindartpr.com o lindartpr.com, que es mi website de mi productora, de mi negocio. Allí los puedo atender, llenan la cajita de contacto y allí los puedo atender. Si, por ejemplo, tienen una historia que contar, si son españoles o son latinos viviendo en España que se conectaron a través de la ciudadanía por origen sefardí, contáctenme si quieren que su historia sea escuchada y vamos a hacerlo real. Yo Claro. estoy todavía abierta a escuchar testimonios. Qué bien. Pues muchísimas gracias, Diana. Seguimos en contacto. Un A ti abrazo muy también. fuerte. También a Adiós. ti. Un abrazo. Chao, chao. Chao. Pues aquí termina nuestra entrevista hoy en Mazal TV. Muchísimas gracias por vernos y escucharnos.